¿Ya? Entonces, empecemos. El cuerpo tiene una cara facial. Ahí está, cara facial. Y si lo ponemos aquí, toda esta parte también más o menos sería la cara facial. En la cara facial hay dos cosas que tenemos que destacar: el agujero infraorbitario y la fosa canina. El agujero infraorbitario y la fosa canina. Esa es la cara facial. Luego tenemos hacia atrás esta otra cara. Esta cara la vamos a llamar cara infratemporal. ¿Sí? Entonces, si lo ponemos aquí, esta sería la cara infratemporal. ¿Y por qué la llamamos infratemporal? Porque va a estar ayudando a delimitar este espacio profundo que se llama fosa infratemporal. Y justamente el límite anterior de esta fosa infratemporal es esta de acá, la cara posterior del hueso maxilar. Por eso la vamos a llamar cara infratemporal. Separando la cara facial, que es anterior, y la cara infratemporal, que es posterior, vamos a tener a esta estructura de acá, a esto de acá. ¿Cómo se denomina? Se denomina cresta cigomático alveolar. ¿Por qué? Porque está entre el hueso cigomático y el reborde alveolar, cresta cigomático alveolar. Entonces ayuda a separar la cara facial de la cara infratemporal. La otra cara del hueso maxilar, del cuerpo del hueso maxilar, es la superficie cara orbitaria, que está ubicada en la parte superior. Esta cara forma parte del piso de la órbita, por eso se llama cara orbitaria. Y lo que podemos destacar en esta cara orbitaria es la presencia de un surco, el surco infraorbitario, que luego se cubre, se convierte en un conducto que discurre finalmente saliendo por la cara facial a través de este agujero que es el agujero infraorbitario. Entonces repito, en la cara orbitaria del hueso maxilar destacamos la presencia del surco infraorbitario. Otra cara que encontramos en el hueso maxilar es la cara nasal. La cara nasal. ¿Por qué cara nasal? Porque va a formar parte de la fosa nasal, específicamente de la cara lateral de la fosa nasal, y por eso se llama cara nasal. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? La presencia de un gran orificio, el hiato del maxilar. El hiato del maxilar, que acá lo vemos grande, amplio, pero que cuando están articulados con los otros huesos se hace pequeñito, se hace un pequeño orificio nomás. ¿Sí? Entonces, el hiato del maxilar da acceso al seno del maxilar. Entonces, por delante del hiato del maxilar encontramos en la cara nasal un surco. Este es el surco nasolagrimal. Este surco nasolagrimal permite que cuando el hueso maxilar se articule con el unguis, este de acá, se forme un conducto, el conducto nasolagrimal. Este conducto nasolagrimal sirve para comunicar la cavidad orbitaria con la fosa nasal, ¿no? Si yo meto acá esto, miren dónde sale, en la fosa nasal. Entonces, conducto nasolagrimal.
Pero aquí lo que encontramos es el surco o canal naso-lagrimal. Entonces todo eso en relación con las caras que tiene el cuerpo del maxilar. Resumiendo, cara anterior facial, cara posterior infratemporal, separados por la cresta cigomático-alveolar. Cara superior orbitaria, cara medial nasal. También podemos identificar las apófisis. Por ejemplo, tenemos esta que se proyecta hacia arriba. Esta es la apófisis frontal del maxilar, ¿no? La apófisis frontal del maxilar. Si lo queremos identificar acá, pues más o menos sería todo esto. Todo eso sería la apófisis frontal del maxilar. La apófisis frontal del maxilar se articula con los huesos nasales y posteriormente con el índice, con el hueso lagrimal. Ahí tenemos. Bien. ¿Cómo podemos describir a la apófisis frontal? Pues que tiene básicamente, ¿no?, una cara anterior. Esta cara anterior es facial y tiene, digamos, esta cara posterior. Esta cara posterior es nasal, ¿no? La cara anterior o facial es una superficie lisa, va a servir para la inserción de algunos músculos de la cara. Pero la cara posterior o nasal de la apófisis frontal, ahí destacamos dos crestas, una superior y una inferior. La cresta etmoidal es la superior y la cresta conchal es la inferior. ¿Con quién se van a articular estas crestas? La cresta superior con el etmoides, por eso se llama cresta etmoidal, y la inferior con el cornete inferior, por eso se llama cresta conchal. ¿Ya? Eso, entonces vamos a destacar. La otra apófisis está dirigida hacia la parte lateral y es una apófisis corta y ancha de forma triangular. Todo esto de acá. ¿Cómo se llama esto? Esto es la apófisis cigomática, ¿no? Todo esto es la apófisis cigomática. Se articula con el hueso cigomático. ¿Está? Por eso es amplio, ancho, el hueso cigomático. La otra apófisis del hueso maxilar se dirige hacia abajo y viene a ser todo esto de acá. Apófisis alveolar. Y esta apófisis alveolar, lo que vamos a encontrar son los alveolos de los dientes superiores, separados por los tabiques. Entonces ahí vamos a tener a esta apófisis alveolar. También se le suele denominar reborde alveolar, ¿sí? Entonces ahí van a estar los alveolos. Y la otra apófisis está en la cara medial y tiene una disposición horizontal. Esta viene a ser la apófisis palatina, ¿sí? Todo esto es la apófisis palatina. Es más o menos un cuadrilátero. La apófisis palatina. ¿Ya? Es un cuadrilátero. Bien. Entonces, esta apófisis palatina tiene una cara superior. La cara superior es una superficie lisa y acanalada, ¿sí?
Y esta superficie lisa y acanalada está formando el piso de la fosa nasal. Todo esto. Entonces, tenemos así. Esto de acá es esta parte de acá, ¿no? El piso de la fosa nasal. Sobre todo los 2 tercios anteriores del piso de la fosa nasal. Luego podemos distinguir un borde medial. Un borde medial. En este borde medial hay una parte elevada que se llama cresta nasal. Esa cresta nasal se articulará con el hueso Boveri. Por delante vamos a encontrar un surco. Este es el surco nasopalatino. Cuando se articula con el otro hueso maxilar, se va a formar el conducto nasopalatino, ¿no? El conducto nasopalatino, que tiene un agujero a nivel del paladar duro y también tiene un agujero a nivel de la fosa nasal. Entonces ese es el conducto nasopalatino. Pero aquí lo que estamos observando es un surco, el surco nasopalatino. Y delante vamos a tener aquí una punta que viene a ser la espina nasal anterior, ¿no? Sabemos, aquí estará la espina nasal anterior. ¿Qué más? Esta apófisis palatina, que tiene una cara superior, que tiene un borde medial, tiene también una cara inferior. Esa cara inferior es una superficie áspera, es una superficie rugosa. Forma los 2 tercios anteriores del paladar duro. Todo esto, ¿sí? Cuando se articula con la apófisis palatina del otro lado, entonces se forma aquí una sutura que es la sutura medio palatina. Importante esta sutura, la sutura medio palatina que va hacia atrás. Entonces, eso es. Entonces, esta es la cara inferior o bucal, mientras que la cara superior es nasal. Entonces, eso es en relación a las apófisis que presenta este hueso, que es el hueso maxilar. Repitiendo: apófisis frontal, apófisis cigomática, apófisis alveolar y apófisis palatina, ¿no? Vamos a completar el paladar duro. Y completando el paladar duro, para completar el paladar duro vamos a tener un hueso pequeño, que es también el mesenterocráneo. Este es el hueso palatino, ¿sí? Lo vemos o lo describimos como un hueso con forma de una letra L. Es decir, va a tener una porción vertical, la lámina vertical, y una porción horizontal, la lámina horizontal. Y también va a tener unas proyecciones óseas, apófisis. La apófisis orbitaria y la apófisis esfenoidal. Acá está rotita la apófisis esfenoidal, acá debería venir así, la apófisis esfenoidal. Y en la parte inferior y posterior está otra que viene a ser la apófisis piramidal. ¿Sí? Apófisis piramidal. Bien. Entonces, porción vertical, porción horizontal y apófisis. Veamos la porción vertical. Veamos la porción vertical. La porción vertical va a tener una cara externa y una cara interna. En la cara externa destaca la presencia de un surco. Este es el surco palatino.
¿sí? El surco palatino. Cuando este hueso se articule con el maxilar, el surco, ¿sí? El surco se va a convertir en un conducto. En un conducto que va a ser el conducto palatino mayor. El conducto palatino. Entonces, ¿dónde lo podemos ver? También lo podemos ver acá, en el paladar. Ahí está el conducto palatino. ¿Sí? Obviamente el agujero es el agujero palatino mayor, ¿sí? O también el agujero palatino posterior, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a ver. Bien, ahora, decíamos que en la lámina vertical, en su cara externa, destacamos principalmente este surco, que es el surco palatino. Pero también en la lámina vertical podemos observar una cara interna, y esta cara interna es una cara nasal, ¿sí? Es una cara nasal. Miren, en la cara nasal vamos a encontrar dos crestas también, una cresta superior y una cresta inferior. La superior es la cresta etmoidal, la inferior es la cresta conchal. Lo mismo que encontrábamos en la cara nasal de la apófisis frontal del maxilar. Una cresta superior etmoidal y una cresta inferior conchal. Porque aquí justamente se articula el cornete medio y el cornete inferior. Todo esto entonces será parte de la cara lateral de la fosa nasal. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a encontrar acá. Ahora, la otra lámina del hueso palatino es la lámina horizontal. La lámina horizontal. En esta lámina horizontal hay una cara superior nasal y hay una cara inferior bucal. Entonces, de esa manera podemos tener algo más o menos así. La cara superior es nasal, forma el tercio posterior del piso de la cavidad nasal y tiene también una cara inferior bucal. Esa cara inferior bucal forma a su vez también el tercio posterior de ¿quién? Del paladar duro. Los dos tercios anteriores, el hueso palatino del maxilar, la apófisis palatina del maxilar, perdón, y el tercio posterior, la lámina horizontal del hueso palatino. Igual del otro lado, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver. Por otro lado, también destacamos bordes. Un borde anterior, miren, un borde anterior que se une con la apófisis palatina. Un borde medial que se une con el otro lado. Y un borde posterior libre. Se dice que es el borde posterior libre. Este borde posterior libre, en la zona central, forma la espina nasal posterior. La espina nasal posterior. El borde libre del paladar duro. En relación a las apófisis que tiene este hueso palatino, ¿sí? En relación a las apófisis, por ejemplo, aquí tenemos a la apófisis orbitaria. Esta apófisis orbitaria, ¿dónde se va a ubicar? En el piso de la cavidad orbitaria. Un pedacito forma el piso de la cavidad orbitaria. La otra apófisis es el esfenoides, porque se articula con la cara inferior del esfenoides. Por acá está roto. Y la otra apófisis, que es la más grande, es esta de acá, la apófisis piramidal. Ahora, veamos.
Veamos. Miren, aquí tenemos las apófisis pterigoides del hueso esfenoide, con su lámina lateral y su lámina medial. Cuando lo vemos por atrás, esta vista posterior, entre las dos láminas hay un espacio que viene a ser la fosa pterigoidea. ¿Sí? Pero cuando lo veíamos por adelante, recordemos, lámina externa, lámina medial, cuando las dos láminas se unían en la parte anterior, formaban el borde anterior de la apófisis pterigoide. Pero en la parte inferior, ¿qué ocurría con las dos láminas? ¿Se acuerdan? Se separaban y se formaba una escotadura, la escotadura piramidal. ¿Sí? Entonces, esta parte anterior debería ser el borde anterior, pero acá se separan y forman una escotadura. En esa escotadura, en esa separación, es que va a encajar este hueso, esta apófisis piramidal, acá más o menos. ¿Sí? Ahí estaría, estoy pintando con el lápiz, la apófisis piramidal del hueso palatino. Y se completa entonces lo que hemos llamado la fosa pterigoidea. Eso entonces en relación a este hueso pequeño pero muy sustancioso que viene a ser el hueso palatino. ¿Qué más vamos a tener? Otro hueso por acá. ¿Qué hueso es este? Este es el hueso cigomático. ¿Sí? El hueso cigomático. Entonces veamos el hueso cigomático. Acá tenemos el hueso cigomático. El hueso cigomático entonces va a tener una cara facial. Una cara facial que es lisa. Todo esto de acá. Y lo destacable de esta cara facial del hueso cigomático es la presencia del agujero cigomático facial, donde emerge el nervio del mismo nombre, el nervio cigomático facial. Entonces la cara facial es justamente lo que conforma a los pómulos, ¿no? Los pómulos espaciales. ¿Qué otra cara tiene este hueso cigomático? Tiene esta otra cara de acá, que es la cara orbitaria. Esta cara orbitaria conforma una parte del piso y de la cara lateral de la órbita, por eso se llama cara orbitaria. ¿Sí? Y la otra cara está hacia atrás, esta cara de acá. Entonces aquí tenemos el hueso orbitario. Esta cara es la cara de atrás, este sí es esta superficie de acá. Esta superficie. Entonces, esta cara se le conoce como cara temporal, la cara temporal del hueso cigomático. ¿Por qué? Porque va a estar formando el límite anterior de la fosa temporal. Entonces, resumiendo, en el hueso cigomático tenemos una cara facial, una cara orbitaria y una cara temporal. En cuanto a las apófisis, que son las proyecciones, tenemos esta de acá. ¿Sí? Miren, ¿qué sería? Sería la apófisis maxilar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a unir, articular con el hueso maxilar. Luego tendríamos esta otra proyección que se dirige hacia arriba. Sería la apófisis frontal, ¿no? La apófisis frontal del cigomático. Y luego tendríamos esta otra de acá,
que se dirige hacia atrás, hacia el hueso temporal, la apófisis temporal. ¿Sí? Entonces, el nombre va en relación hacia el hueso al cual se están dirigiendo. La apófisis cigomática ancha y amplia, porque así es la apófisis cigomática del maxilar, ancha y amplia, ¿no? Ahí. Hacia arriba la apófisis frontal y hacia atrás la apófisis temporal. Y junto, ¿qué van a formar? El arco cigomático. El arco cigomático. ¿Sí? Y finalmente, tenemos otro hueso que es importantísimo para nosotros, que es el hueso mandíbula. El hueso maxilar y hueso mandibular, sí o sí, al revés y al derecho. Muy bien. ¿Cómo describimos al hueso mandibular? Cuando se describe el hueso mandibular, se dice que tiene un cuerpo con forma de herradura y que de la parte posterior emergen dos ramas, hacia arriba y hacia atrás. Esas son las dos grandes partes, el cuerpo y las ramas. Muy bien. Analicemos qué encontramos en el cuerpo y qué encontramos en las ramas. Entonces, el cuerpo, forma de herradura. En el cuerpo podemos tener nosotros una cara externa. Podemos tener una cara interna. Podemos tener un borde superior, un borde inferior. ¿Sí? ¿A qué hora te has levantado, Esmeralda, hoy día? No dormí bien. ¿Ah? A las 2. ¿2? ¿Por qué? Es que me había dormido mal. ¿Habías dormido antes? A las 12, pero no. Sí. Mira que estaba durmiendo mal y me levanté. Ah, ya. ¿Y de ahí no has vuelto a dormir? ¿Sí? Bueno. Entonces repito. Describiendo el cuerpo de la mandíbula decíamos cara externa, cara interna, borde superior, borde inferior. Ahora, ¿qué encontramos en cada una de estas partes? En la cara externa. Cara externa. En la cara externa, en la parte anterior, encontramos la sínfisis y encontramos la protuberancia mento-ñana. Eso encontramos. Pero también en la cara externa de la mandíbula podemos tener una zona lateral. Una zona lateral. Y en esta zona lateral, dos cosas a destacar. Adelante está el agujero mentoniano. Y luego también podemos destacar una línea llamada línea oblicua. ¿Sí? La línea oblicua. Si nos vamos a la cara interna, igual podemos identificar una zona central. Y en la zona central, básicamente lo que hay son unas puntitas que se conocen como las apófisis geni. Hay dos superiores y dos inferiores. Las superiores se inserta el músculo geniogloso, el músculo de la lengua, y en las inferiores el músculo genioideo, un músculo suprayoideo. ¿Sí? Destacamos eso. ¿Puedes pedir lo último, por favor? Las apófisis geni son pares, dos superiores y dos inferiores. En las superiores se inserta un músculo que se llama genioigloso, de la lengua. Y en las inferiores, un músculo que se llama genioideo, que es un músculo que está en la zona suprayoidea. Ese es el cuello ya, pero solamente para que tengan la idea. Muy bien. En la parte lateral de la vista interna, miren, vamos a destacar una línea
que se llama línea miloioidea. Línea miloioidea. Esta línea miloioidea forma dos espacios o delimita dos espacios. Un espacio hacia abajo de él, ¿cómo se denomina? Se denomina fosa submandibular. Y otra zona que está por encima. Muy bien. Y otra que está por encima que se denomina fosa sublingual. ¿Sí? Entonces repito, en la cara interna de la mandíbula divisamos a esta línea miloioidea que la divide en una parte superior, fosa sublingual, y en una parte inferior, fosa submandibular. Entonces hemos descrito el cuerpo de la mandíbula, la cara externa y la cara interna. Pero también tiene bordes, ¿no? Un borde superior. ¿Y qué cosa es este borde superior? No es otra cosa más que la apófisis alveolar. ¿Por qué? Porque ahí están los alveolos de los dientes inferiores. Si en el maxilar están los alveolos de los dientes superiores, en la mandíbula están los alveolos de los dientes inferiores. Ya sabemos, cada uno estará separado por su respectivo tamaño. Luego tenemos el borde inferior. El borde inferior es un borde romo, no es puntiagudo. Y si queremos destacar algo, en la parte anterior hay dos pequeñas depresiones. En la parte anterior del borde inferior hay dos pequeñas depresiones. Estas son las llamadas fositas digástricas. Aquí se insertarán los vientres anteriores del músculo digástrico. Recuerden acá, ¿cómo se llamaba este surco? Digástrico. Surco digástrico. Y ahí se insertaba el vientre posterior del músculo digástrico, mientras que acá se inserta el vientre anterior de ese mismo músculo, ¿no? El vientre anterior del músculo digástrico. Bueno, entonces ese sería el cuerpo. ¿Y qué nos queda? Nos quedan las ramas, ¿no? Nos quedan las ramas de la mandíbula. Ahí están. Entonces, cuando vemos las ramas de la mandíbula, vemos que tiene la forma cuadrilátera. ¿Sí? Una forma cuadrilátera. Entonces, al describirlo, vamos a tener una cara externa, una cara interna, un borde superior, un borde inferior, un borde posterior y un borde anterior. ¿Sí? Muy bien. La cara externa. La cara externa tiene una superficie relativamente lisa, a veces hay la presencia de unas crestas. Se relaciona con el origen del, o con la inserción del ¿qué músculo? Macetero, ¿no? Con la inserción del músculo macetero. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener. Ahora, la cara interna de la rama es diferente. En la cara interna de la rama, ¿qué vamos a encontrar? En la parte central vamos a encontrar al agujero mandibular. Por ahí va a ingresar el van alveolar inferior. Este agujero mandibular está protegido por una punta que viene a ser la espina mandibular o la espina de Spix, comúnmente conocida. La espina mandibular. ¿A dónde va a acceder este agujero? Al conducto mandibular. Del borde inferior del agujero mandibular se observa o nace un surco. Mira acá, este surco. ¿Se ve? Este surco
este surco, el surco miloioideo. El surco miloioideo. Ahí va a estar el banco miloioideo. Y el otro elemento que encontramos, viendo la cara interna de la rama mandibular, es una zona rugosa, donde se inserta el músculo pterigoideo interno o pterigoideo medial. Ahí se va a insertar. Entonces todo eso podemos destacar en la cara interna de la rama mandibular. Pero también hay bordes, ¿no? Un borde posterior, un borde inferior. Cuando el borde posterior de la rama y el borde inferior, que es la continuación del borde inferior del cuerpo, se intersectan, estos dos elementos van a formar un ángulo, el llamado ángulo mandibular. Y acá hay un punto conocido que es el gonio. Entonces el ángulo mandibular. Entonces externamente el ángulo mandibular, ahí estará el macetero, e internamente el pterigoideo interno. Bien. Nos queda dos bordes, el borde anterior y el borde superior. El borde anterior de la rama mandibular se bifurca. Miren acá, aquí empieza el borde y por acá ya está bifurcándose el borde. Este borde anterior que se bifurca, externamente se continúa, ya lo hemos mencionado, como la línea oblicua. E internamente se va a continuar como la línea miloioidea. Sí, la línea miloioidea. De tal manera que entre estos dos queda un espacio de forma triangular, que se conoce como el trígono retromolar. O sea, una superficie de forma triangular que está detrás del último molar, trígono retromolar. ¿Sí? Detrás. Retromolar. Y finalmente, el borde superior. El borde superior de la rama mandibular tiene atrás un cóndilo, una superficie articular de forma ovalada con el diámetro transverso mayor. Todo esto es entonces el cóndilo. ¿De quién? De una apófisis que se llama apófisis mandibular. Entonces ese cóndilo encaja en la fosa mandibular del hueso temporal. ¿Sí? ¿Para qué? Para formar la articulación temporomandibular. Por delante del cóndilo hay una muesca, una incisura, la escotadura mandibular. Y delante de la escotadura mandibular hay una punta que se conoce como la apófisis coronoides. La apófisis coronoides. En la apófisis coronoides se inserta el músculo temporal. El músculo temporal. Entonces, de esa manera, hemos descrito en la rama de la mandíbula, que tiene una forma cuadrilátera, sus caras, externa e interna, sus bordes, superior, inferior, posterior y anterior. Entonces, de esa manera podemos entender un poquito mejor las distintas o los distintos elementos que se pueden encontrar en el hueso mandibular. Recordando que tiene dos grandes partes, ¿no? El cuerpo y las ramas. Muy bien. ¿Qué hora es delegado? ¿Qué hora es 10:22.